libro de la Biblia. Nuestra manera en la que hemos decidido estudiar la Biblia es versículo a versículo. Queremos entender el consejo completo de Dios y vamos a comenzar a estudiar el libro de Hechos. Así que, por favor, abre tu Biblia en el libro de Hechos. Y déjame darte algunos datos que necesitamos considerar para poder entender de mejor manera el libro de Hechos. Quiero hablarte un poquito acerca del contexto del libro de Hechos. Y lo primero que quiero decirte es que en la antigüedad, el libro de los Hechos no era reconocido como tal, como un libro independiente. El libro de los Hechos se consideraba dentro de un mismo libro, junto con el Evangelio de Lucas. ¿Eso dónde podemos confirmarlo? Bueno, si tú abres tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 1, nos va a decir lo siguiente. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Cuál es este primer tratado? El libro de Lucas. ¿Ok? Posteriormente, este tomo o este único libro se divide en dos tomos o en dos libros y es hasta aproximadamente el siglo II que se le da el título a este libro independiente como el libro de Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, hay algunos manuscritos muy antiguos que solamente mencionan al libro como el libro de los Hechos, ¿ok? Quitándole la palabra o la frase de los apóstoles. Algunos otros han sugerido o preferirían denominarlo como los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el libro resalta las muchas maneras en las que el Espíritu Santo opera en la vida de los apóstoles con la finalidad de extender el Evangelio. ¿Ok? Entonces puede haber algunas variaciones, algunos lo conocen como el Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles o simplemente Hechos. El primer tomo, que es el Evangelio de Lucas, nos va a mostrar el inicio del nuevo pacto, ¿verdad? Cuando Jesús está celebrando la última cena con sus discípulos, Él les dice que este es el nuevo, ¿qué? Pacto en su sangre. Entonces este primer tomo nos va a mostrar el inicio del nuevo pacto establecido mediante el sacrificio de Jesús, y el segundo tomo, es decir, el libro de los Hechos, va a mostrar cómo es que el Evangelio o el nuevo pacto es difundido a todas las naciones, cumpliendo así el mandato que Jesús les dio a sus discípulos en Mateo 28:19. ¿Recuerdas qué dice Mateo 28:19? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Hechos vamos a ver justamente esto, cómo se extiende, cómo se da cumplimiento a este mandato. El término hechos, o en el griego praxeis, se usaba en el mundo antiguo para definir un género o un subgénero de libros que describían los grandes eventos de una ciudad. Es decir, si un libro era de hechos, hablaba acerca de los grandes eventos de Jerusalén, de los grandes eventos del pueblo romano, de los grandes eventos del pueblo judío, etc. Era una manera en la que se identificaban estos libros que hablaban de estos grandes eventos de un pueblo o de una ciudad. Hechos, como tal, no es el nombre de ningún género literario. Tú has escuchado seguramente libros históricos, libros proféticos, libros poéticos, etc. El libro de Hechos como tal no es ningún género literario, pero la mayoría de los estudiosos lo clasifican por su manera de escritura dentro del género histórico, ¿vale? El libro de Hechos también es el puente o es el punto medio entre los evangelios y también las epístolas, tanto las epístolas paulinas como las epístolas generales. El libro de Hechos es de suma importancia, ya que nos va a dar el contexto para poder entender cómo se van a desarrollar más adelante las epístolas, tanto las paulinas como las generales, como te decía hace un momento. De hecho, en el libro de Hechos vamos a descubrir a uno de los hombres que Dios utilizó para escribir la mayor cantidad del Nuevo Testamento. ¿Quién es? Pablo. ¿Ok? Y también es uno de los hombres a los que Dios utilizó para llevar el Evangelio a más lugares, ¿verdad? Entonces este libro de Hechos es un puente o es una conexión para poder entender la manera en la que comenzó a vivir la iglesia primitiva y cómo fue desarrollándose el Evangelio. El libro de Hechos nos llena de información para poder conocer cómo vivía la iglesia en el principio,
cómo se comenzó a comportar, cómo se comenzó a conformar, qué es lo que hacía, cómo era dirigida por Dios y cómo era dirigida por el Espíritu. Algunos consideran el libro de Hechos como el libro bisagra. ¿Por qué? Porque terminamos de ver cómo Dios se relaciona con su pueblo en el Antiguo Testamento y comenzamos a ver la nueva relación de Dios con su iglesia por medio de Jesús y por medio de la guía del Espíritu Santo. Algo que quiero decirte con mucho cuidado y quiero que podamos entender muy claramente es que el libro de Hechos no debe tomarse como un libro de reglas doctrinales. ¿A qué me refiero con esto? Mira, el libro de Hechos fue escrito en un tiempo y un contexto específico, ¿verdad? Con problemáticas específicas, con un propósito específico, pero sí podemos obtener muchos principios de vida cristiana individual y como iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Y a lo mejor esto me va a ayudar a explicártelo de mejor manera y a que quede un poquito más claro. Por favor, acompáñame en tu Biblia al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 45. Hechos 2:45. Quien lo tenga ahí, por favor, que me ayude a leerlo. Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ok, ¿qué dice que hacía la iglesia? Vendía sus bienes y vendía ¿qué? Sus propiedades. Ok, quiere decir que es una norma doctrinal que todos nosotros debemos vender nuestros bienes y repartirlos a los demás. No, pero sí podemos extraer un gran principio de esta enseñanza. ¿Cuál es el principio? Que tenemos que ver por las necesidades de los demás, ¿verdad? Un segundo ejemplo para ver si nos ayuda a entenderlo de mejor manera. Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba permiso. Ok. ¿Quiere decir que todos debemos hablar en lenguas cuando recibimos al Espíritu Santo? No, ¿verdad? Este pasaje se refiere exactamente a algunos idiomas, pero bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero mira, hay algunas fuentes, hay algunas personas que enseñan que si tú no has hablado en lenguas es porque no has recibido al Espíritu Santo. Y eso no es cierto. El Espíritu Santo nos sella y viene a nosotros cuando depositamos nuestra fe en Jesús. Entonces no es una norma doctrinal que sea que tú debes hablar en lenguas cuando recibes al Espíritu Santo. Pero sí podemos obtener un principio de esta enseñanza. ¿Qué principio podríamos obtener? Que Dios nos da dones a todos por medio de su Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. ¿Ok? Un último ejemplo. Acompáñame por favor en tu Biblia al libro de Hechos, capítulo 5. No lo vamos a leer todo, pero seguramente conoces esta historia. ¿Conoces la historia de Ananías y Zafira? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué hicieron ellos? Alguien que me la pueda resumir de manera muy rápida. Mintieron el valor de la propiedad, ¿verdad? Ellos vendían una propiedad, mintieron en el valor y dijeron que había sido un valor menor. ¿Qué pasó cuando ellos mintieron? Murieron de manera inmediata, ¿verdad? La muerte inmediata de Ananías y Zafira, después de mentir, no implica que todos los que mientan de manera inmediata morirán. ¿Ok? Porque si no, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero sí podemos obtener un principio también eterno. ¿Cuál es ese principio eterno? Todo aquel que peca tiene como consecuencia ¿qué? La muerte espiritual, no necesariamente la muerte física. Por eso es que te comento que el libro de Hechos no es como tal un libro de reglas doctrinales, pero sí es un libro, como todos en la Biblia, que nos enseñan grandes principios de cómo debemos vivir y cómo podemos honrar al Señor con nuestras vidas. Algunas similitudes que vamos a encontrar entre Lucas y Hechos son las siguientes. Lo primero es que son libros con casi el mismo tamaño. ¿Ok? Si tú comparas en capítulos y en versículos, son libros con casi el mismo tamaño. Ambos también cubren un periodo de historia de aproximadamente 33 años. El Evangelio de Lucas cubre desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte y resurrección, y el libro de Hechos desde la resurrección hasta la expansión del Evangelio a Roma por medio de Pablo. Entonces cubren un periodo histórico muy similar. ¿Quién es el autor del libro de Hechos? El autor del libro de Hechos podemos concluir que es Lucas. ¿Ok? ¿Cómo podemos concluir que Lucas es el autor?
hay algo que conocemos como evidencias internas y evidencias externas. ¿Cuáles son las evidencias internas? Las que se encuentran o podemos sacar dentro del mismo texto. ¿Cómo cuáles? Te voy a dar algunos ejemplos. Podemos ver que el libro de Hechos tiene un mismo destinatario. ¿Quién es este destinatario? Teófilo. Si comparamos los primeros versículos de Lucas 1, del 1 al 4, y de Hechos, vamos a ver mucha similitud en la introducción a estos libros. También podemos ver por medio de la escritura el estilo y el lenguaje que son muy similares en ambos escritos. Escriben en un griego muy clásico y entonces muy basados en la Septuaginta, que era la traducción del Nuevo Testamento al griego, y escriben de manera muy similar. Otra de las evidencias internas es la continuidad y naturalidad entre el final del Evangelio de Lucas y el inicio del libro de Hechos. No vas a ver un corte, no vas a ver como que haya diferentes ideas o diferentes perspectivas. Con mucha naturalidad se da el seguimiento entre Lucas y el libro de los Hechos. Y otra cosa que también podemos ver como evidencia interna es que el autor utiliza en muchas ocasiones en el libro de Hechos la expresión nosotros, ¿ok? Incluyéndose y mostrándonos que fue compañero de Pablo en muchos viajes misioneros. Y vamos a ver después en algunas de las epístolas paulinas que Pablo hace mención a Lucas como el médico amado, como aquel que los estuvo acompañando en diferentes viajes. Pero no solamente hay evidencias internas, sino que también hay evidencias externas. Las evidencias externas son datos históricos o de tradición de la iglesia que nos dan pauta para creer que Lucas es el autor. La tradición de la iglesia apunta a Lucas como autor. Tertuliano, Clemente de Alejandría, Ireneo reconocen a Lucas como autor, que son historiadores. El canon muratorio, si alguien ha escuchado este término, fue un compilado de libros o de escritos que nos muestran el Nuevo Testamento. Tiene un compilado aproximadamente de 27 libros, entre los que se menciona el libro de Hechos, y ahí nos da una evidencia de que Lucas es el autor. El canon muratorio es uno de los escritos más antiguos que se tengan registrados y se menciona la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento y ahí mencionan a Lucas como el autor del libro de Hechos. Otra cosa importante a considerar es la fecha en la que fue escrito este libro. Creemos que aproximadamente se desarrolló o se escribió este libro o se finalizó este libro entre el año 60 y el año 63 después de Cristo. ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Uno, es porque no se menciona la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Recuerdas que habíamos hablado de eso? De la destrucción de Jerusalén cuando fue quemada, cuando fueron asesinados, aún en el templo todas estas personas. Es un evento tan importante que sería de cierta manera ilógico no registrarlo en un libro histórico. Entonces esto quiere decir o nos da una pauta para pensar que fue escrito con anterioridad. ¿Ok? Tampoco se menciona el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Quizá también has escuchado del emperador Nerón. ¿Has escuchado de esto? Hubo un gran incendio que se llevó muchísimas aldeas, muchísimas localidades dentro de Roma. Algunos historiadores dicen que el mismo Nerón incendió Roma con la finalidad de poder inspirarse, porque era muy sádico. Algunos dicen que no fue así, pero bueno, Nerón lo que hizo es que culpó a los cristianos. ¿Recuerdas esta parte de la historia? Él culpa a los cristianos y dice que seguramente ellos provocaron el incendio. Y entonces comienza una gran persecución de cristianos, los empieza a meter a la cárcel, los empieza a crucificar y los empieza a incendiar para decirles, a ver, brillen. Si ustedes dicen que son la luz del mundo, entonces brillen. Y los incendia y los quema. Y entonces esto se dio en el año 64 registrado en la historia. Un evento también tan grande como esto, que afectó tanto a los cristianos, no está registrado en el libro de Hechos. Por eso consideramos que quizá se terminó su escritura un par de años antes. También entre el año 60 y el 63 son los años en los que Pablo está encarcelado en Roma y son sus últimos años de vida. ¿Ok? El lugar en el que creemos que se escribe, que la historia nos dice que se escribe el libro de Hechos, es en Roma. Y se considera Roma como el lugar donde se escribió el libro, ya que es el lugar donde se termina el libro y donde Pablo estaba en ese momento. ¿Cuál es el propósito de este libro, del libro de Hechos?
Si tú me acompañas a tu Biblia, el libro en Hechos 1:1, dice lo siguiente. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El propósito del libro de Hechos es seguir hablando acerca de las cosas que Jesús seguiría haciendo y enseñando. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no desapareció, se fue y ya no supimos nada de él. Él siguió y sigue haciendo grandes cosas y también sigue enseñándonos. Pero también este libro tiene como propósito mostrarnos la historia de la iglesia bajo la guía del Espíritu Santo y el registro de la extensión del Evangelio. Esto es un poco del contexto que debemos tener para poder entender el libro de Hechos, ¿ok? Y hoy vamos a ver en específico nada más del versículo 1 al versículo 5. Hechos 1, versículos 1 al versículo 5, que dice lo siguiente, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y para poder entender a qué primer tratado se refiere, necesitamos regresar a Lucas 1, ¿ok? Acompáñame por favor en tu Biblia a Lucas 1, versículos del 1 al 4. Podemos observar en estos 4 versículos que Lucas resalta el propósito del primer tratado. ¿Cuál es el propósito del primer tratado? Acompáñame a leerlo, por favor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cuáles eran estas cosas en las que habían sido instruidos? Justo lo que menciona Hechos 1:1, las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta lo que dice el versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba. Lo que hizo Lucas en el primer tratado fue decir, ok, todo esto se ha dicho de Jesús, todas estas obras se han mencionado de él. Lo que yo voy a hacer es comenzar a investigar diligentemente con toda la gente, con distintos testigos oculares, con distintas personas que habían estado experimentando y siendo testigos oculares de estas cosas, lo que había ocurrido. Y entonces investigarlo, ponerlas por orden para que conociera y para que en general, no solo Teófilo, sino todos nosotros, conociéramos bien la verdad de las cosas que habían acontecido. Algo que se me hizo súper interesante es el orden en el que menciona lo siguiente, Hechos 1:1. Dice lo que Jesús hizo y lo que Jesús, ¿qué? Enseñó. Es decir, lo que Jesús enseñaba, primero Él lo vivía. No solamente lo hablaba, sino que era algo que era evidente con su vida. Lo que hacía concordaba perfectamente con lo que Él hablaba. Y este es un gran reto para nosotros, ¿verdad? Es un gran reto que nuestros actos a veces reflejen lo mismo que estamos predicando. A veces reflejen lo mismo que decimos creer. Jesús no solamente era un líder de palabras, sino que Él era un líder de acciones. Él ponía el ejemplo. ¿Recuerdas lo que dice Jesús en Juan 13:15? Alguien que se lo sepa de memoria o que lo pueda buscar ahí en la Biblia, acompáñame por favor a buscarlo. ¿Puedes decirlo un poquito más fuerte para que todos lo escuchemos? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué dice Jesús? No dice, yo les he dicho solamente lo que tienen que hacer, sino yo les he dado ejemplo para que así también hagan ustedes. Alguien que me pueda acompañar en su Biblia, por favor, al libro de Juan, capítulo 13, versículo 34. Vamos a ver en muchos pasajes cómo Jesús deja claro que Él no solamente hablaba, sino que Él lo llevaba a cabo. Juan 13, 34. Perfecto. Observa que no dice como yo les he dicho, se tienen que amar, sino como yo os he amado, como Él lo había hecho.
Alguien que me acompañe, por favor, a Efesios 5:25. Y que me ayude también a leerlo. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, entregó a sí mismo por ella. Nuevamente vemos el ejemplo, ¿verdad? No solamente te dice, ama a tu esposa, sino que te pone el ejemplo de cómo Él lo hizo. Cómo Él se entregó a sí mismo por la iglesia, por su esposa. Versículo 2. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Nuevamente, el Evangelio de Lucas comienza con las cosas que Jesús hizo y enseñó y termina con el día en que Jesús fue recibido arriba. ¿Cuándo se dieron entonces estos mandamientos de los que nos habla el versículo 2? Mira, podemos ver que a lo largo de todo el ministerio de Jesús, Él fue dando instrucciones a sus apóstoles y en general a los discípulos. Pero quizá este versículo hace más referencia a los últimos mensajes que Jesús dio antes de ascender al cielo. Por ejemplo, la gran comisión, que ya la vimos en Mateo 28, y también lo que les habló acerca del reino durante los 40 días que se estuvo apareciendo a ellos. Esto lo vamos a poder ver en el siguiente versículo, versículo 3, que dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este versículo nos dice que se presentó vivo y es importante resaltarlo porque no es que los discípulos hubieran visto visiones, no es que los discípulos hubieran visto a una especie de ángel, sino que Jesús se presentó realmente vivo a sus discípulos. La palabra indubitable se refiere a una prueba convincente. Es decir, no había una manera de negar que Jesús verdaderamente resucitó. ¿Y cuáles son estos tipos de pruebas que creemos que la Biblia nos enseña que dieron evidencia de que Jesús verdaderamente resucitó? Uno es que se presentó en carne y hueso. ¿Recuerdas que cuando Él se presenta primero a sus discípulos y no estaba Tomás, luego se vuelve a presentar cuando ya está Tomás y Tomás le dice, yo no voy a creer hasta qué? Hasta meter el dedo en tus llagas, ¿verdad? Y le dice, tócalo. ¿Por qué? Porque Él estaba con carne y con hueso. También otra evidencia es que comió con ellos. Y hablábamos hace unas semanas que un fantasma no come, ¿verdad? Que una imaginación no come, sino que era una persona que realmente estaba viva. Y también podemos ver que se presentó en varias ocasiones. No fue algo que a una persona se le ocurrió y que lo empezó a transmitir por los demás, sino que se le apareció primero a alguien, después a muchos, y muchos pudieron dar testimonio de esto. Primera de Corintios, capítulo 13, por favor, si puedes buscarlo en tu Biblia. Perdón, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 8. Pablo nos va a enlistar algunas de las pruebas de la veracidad de que Jesús resucitó. Y te lo voy a leer, dice lo siguiente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro, ¿ok? Y que apareció a Pedro, Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y esto es increíble porque les está diciendo, se apareció a más de 500 personas. Una persona quizá te pueda mentir, pero más de 500 personas. Y también les está diciendo, muchos aún viven. Y esta es una invitación para, ve a preguntarles, ve a comprobarlo. Ellos te pueden dar testimonio de que Jesús verdaderamente se apareció. No fue algo histórico, algo que pasó hace mucho tiempo, sino que gente que aún comparte con nosotros puede decir que Jesús vive. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿En qué momento le apareció al apóstol Pablo? Cuando lo tiró del caballo, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Cómo? En Damasco, camino a Damasco, exactamente. Perfecto. Dice después del versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es esa promesa del Padre? Ya la vimos también en Semanas Santas,
en Semana Santa y en semanas antes, cuando estudiamos Lucas 24, pero la promesa del Padre viene en Lucas 24, versículo 49, que dice lo siguiente: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vemos al Señor Jesús llamar al Espíritu Santo como la promesa del Padre. Y es que vemos en diferentes pasajes del Antiguo Testamento cómo Dios ya había prometido enviar al Espíritu Santo. Te voy a mostrar algunos de estos pasajes. Acompáñame por favor en tu Biblia al libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Si alguien lo tiene y me puede ayudar a leerlo, se lo agradecería mucho. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, vemos que desde el Antiguo Testamento ya estaba prometido que el Espíritu Santo estaría dentro de nosotros, estaría dentro de los creyentes. Y cuando lleguemos al primer mensaje de Pedro, en Hechos 2, vamos a ver que hace referencia a una de las profecías del libro de Joel, donde el Padre también promete derramar su Espíritu sobre sus hijos. Y algo que a mí me llamó la atención de manera particular es porque les dice que no se vayan de Jerusalén. Les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. Y es que creo que eso también debería ser un principio siempre en nuestra vida. No hacer nada sin la guía y la compañía de nuestro Señor. Mira, si los apóstoles hubieran querido hacer la obra en sus propias fuerzas, muy probablemente hubieran fracasado, porque los protagonistas no eran los apóstoles. Ellos solo eran herramientas en las manos de Dios, eran herramientas que Dios iba a utilizar para realizar sus obras y llevar a cabo sus planes. Y qué triste que, aunque muchas veces, o aunque pueda sonar contradictorio, muchas veces queremos hacer cosas para Dios, pero sin considerar a Dios. A veces nos llenamos de tantas actividades y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y ni siquiera consultamos si Dios es lo que quiere que nosotros hagamos. A veces nos llenamos y comenzamos a servir, pero no pasamos tiempo en ningún momento con Dios. Bueno, pero Mauricio, estoy haciendo cosas para Dios. Sí, pero te estás olvidando de Dios. Los apóstoles podrían decir, bueno, pero estoy predicando el Evangelio. Sí, pero no obedeciste lo que Dios te había dicho, que era que esperaras al Espíritu Santo. A veces confiamos en nuestras habilidades, confiamos en nuestros talentos, confiamos en los programas de la iglesia, confiamos en el equipo de la iglesia, etcétera, pero nos olvidamos de escuchar su voz y de seguir su guía. Por eso es tan importante que el Señor les dijo, esperen al Espíritu Santo, porque todo lo que los apóstoles iban a hacer, iba a ser por el poder del Espíritu Santo, no por ellos. Y esta es una invitación para que nuestro parámetro en cualquier área de nuestra vida pueda ser lo que dijo Moisés en Éxodo 33:15. ¿Recuerdas que dice Éxodo 33:15 o puedes buscar Éxodo 33:15? Si alguien lo tiene y lo puede leer, ¿qué dice Éxodo 33:15? Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Exacto. ¿Qué tenemos que hacer cada vez que vamos a tomar una decisión? Pedir la guía del Señor. Señor, si esto es tuyo, entonces permíteme hacerlo. Señor, si tú me estás pidiendo que haga esto, entonces permíteme desarrollarlo. Pero si es un capricho, si son mis deseos, si son mis intenciones, entonces no me permitas hacerlo. Eso debería ser nuestro parámetro de vida. No hacer nada, no empezar a actuar sin antes haberlo consultado con Dios y saber que Él nos está dirigiendo. Y por último, el versículo 5 del libro de Hechos, que dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Y esta es como una frase un poquito ambigua, ¿verdad? ¿Dentro de cuántos días iba a pasar? Dentro de no muchos. No sabían los apóstoles. Quizá eso podía generar de repente un poco de ¿cuándo va a pasar? Ya quiero que suceda, de incertidumbre. Pero el Señor le dice, esperen, porque van a ser después bautizados por el Espíritu Santo. Y esto también vemos que estaba profetizado. Si tú me acompañas en tu Biblia al libro de Lucas, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo, ¿y en qué? Y en fuego. Mateo 3:11, que es uno de los evangelios sinópticos, nos dice también lo siguiente. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1:8 también dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto ya estaba anunciado también desde antes, que iba a suceder. El bautismo de Juan representaba o simbolizaba la limpieza interior para todo aquel que se había arrepentido delante de Dios. Quienes se bautizaban eran sumergidos completamente en el agua, y ahora Jesús promete que nosotros y todos los que depositemos nuestra fe en Jesús, y en este caso de Hechos en específico, los apóstoles iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Es decir, quedarían sumergidos, quedarían inmersos, quedarían llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? A veces creemos que la llenura del Espíritu Santo es hacer cosas un poco sin sentido. Es comportarnos, movernos, actuar de maneras un poco raras. Creemos que esa es la llenura del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo controle todas las áreas de nuestra vida. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Todos nosotros al depositar nuestra fe en Jesús, la Biblia dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Él ya no solamente está sobre nosotros, sino que ahora está en nosotros. Por eso dice la Biblia que nosotros somos ¿qué? Templos del Espíritu Santo. Él ya no viene, se va, sino que ahora habita dentro de nosotros. Acompáñame a ver unos últimos pasajes. Alguien que me ayude a buscar Efesios 1, 13 y 14. Alguien más que me ayude a buscar 2 de Corintios 1, 21 y 22. Y alguien más que me ayude a buscar 1 de Corintios 6, 19, por favor. Si alguien tiene Efesios. Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Perfecto. Todos somos sellados por el Espíritu Santo. 2 de Corintios 1, 21 y 22. ¿Alguien lo tiene? ¿Nadie buscó 2 de Corintios? Gracias, Elsa. El que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos eligió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las armas del Espíritu en nuestros corazones. Perfecto. Y por último, 1 Corintios 6, 19. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no son vuestros. Perfecto. Entonces, lo que quiero mencionarte con estos versículos es que al igual que los apóstoles recibirían al Espíritu Santo para poder tener poder y llevar el Evangelio, tú y yo también somos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el mismo poder de Dios para poder anunciar a los demás del Evangelio. Y me gustaría concluir en esta tarde con 3 palabras que quiero que nos quedemos guardados en nuestra mente y en nuestro corazón. La primera palabra y lo primero que nos enseña estos 5 versículos que vimos es la integridad. Recuerda, Jesús hacía y hablaba.
Que nuestra vida muestre que lo que decimos acerca de Jesús es verdad. Es bien fácil a veces pararnos aquí o hablar con los demás o darles instrucciones a nuestros hijos de no debes mentir, pero a veces nosotros comenzamos a mentir. Y hoy dile a la tal persona que no estoy. Pero, y cuando el hijo empieza a mentir, yo te dije que no mintieras, sí, pero tu vida no era congruente con eso, ¿verdad? Incitar o invitar a los hermanos a que pasen tiempo con Dios, pero yo no hacerlo, ¿no? Decirle a tal persona que debería entregar su vida a Dios, servirle, pero yo no involucrarme en el servicio a Dios. Lo que hablamos tiene que ser congruente con lo que decimos, debemos ser personas íntegras. La segunda palabra es la palabra guía. No debemos actuar nunca bajo nuestros propios impulsos o deseos, sino bajo la voluntad de Dios. No movernos si Él no va con nosotros. Y la tercera palabra es esperanza. Ahora estamos sellados por el Espíritu Santo. Él vive en nosotros, Él nos acompaña, Él nos llena de su poder y Él nunca nos abandona. Recuerda estas tres palabras esta semana: integridad, guía y esperanza. Acompáñame por favor a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos. Gracias por permitir que quedara registro de lo que tú hiciste con la iglesia primitiva, de cómo tú utilizaste a los apóstoles para poder llevar a cabo las tareas que tú les habías dado. Señor, gracias porque tú nos sigues enseñando a nosotros, porque tú nos sigues llenando de tu Espíritu Santo, porque tú nos has sellado y ahora podemos tener esa garantía de que te pertenecemos. Y no solamente que te pertenecemos, sino que tú nos has también dado poder por medio de tu Espíritu Santo para que podamos ser testigos de ti, para que podamos anunciar el Evangelio en todos los lugares. Señor, también queremos pedirte que tú nos ayudes a ser obedientes a tu voz. Que, Señor, podamos actuar de acuerdo a lo que tú nos dices, de acuerdo a lo que tú nos pides, y nunca dejarnos guiar solamente por nuestros deseos o por nuestras intenciones, sino ser guiados por tu Espíritu y por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser íntegros, a ser guiados por ti y a tener y guardar y compartir la esperanza de que somos tus hijos. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir que puedas ponerte de pie y vamos a terminar con una